Bueno, 10 de la mañana con 49 minutos y si estás preocupado por tus pesitos, algún favorecido acá por algún dólar también puede estar, algún euro, bueno, no hablamos, no creo que haya mucha gente, bueno, siempre hay alguien, ¿viste? Vamos a hablar de dinerillos, de economía aquí con el contador Agustín Insaurralde, nuestro columnista en el mundo de las finanzas, en el mundo de la economía. Así que, bueno, Agustín, buen día. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días y buenos días a todos los que nos escuchan también. Bueno, una columna la tuya muy seguida. Nosotros, viste que con este tema de los medios de internet, viste que uno puede ir llevando los datos. ¿A qué hora te escuchan? Más o menos. La estadística detrás de... Bueno, las redes sociales tienen, para quienes promocionan, tienen muy bien aceitado la estadística detrás. Bueno, aparte... En cuanto a comunicación en Instagram, Facebook, después uno puede ver el efecto de las publicaciones pagas que tuvo, ¿no? Eso está muy bueno. Está muy bueno. Bueno, eso nosotros lo tenemos también, el servicio que tenemos contratado nos manda informes. Y bueno, y te va bien, te va muy bien con la columna. Entonces, estás en alza. Por ahora estoy acá. Estás en alza. Viste que en los medios dejás de medir y te podemos poner a las 2:30 de la tarde. Claro, te van corriendo y después Mirta se mantiene todavía en el horario, así que se ve que siempre mide bien. Sí, y viste que se mantiene años y años, ¿no? Qué ejemplo, Mirta, qué ejemplo. Bueno, no, estás muy bien y sobre todo, viste, como, bueno, vos sos un contador joven, la gente joven también se está interesando mucho en este tema de las finanzas, de la economía. Bien, ¿qué tenemos para la columna de hoy? Sí, la columna de hoy por ahí no abarca tanto las finanzas personales como te comentaba. La idea es hablar una vez y proponernos ser financieramente incorrectos para el sistema, pero correctos para nosotros. Pero hoy venía a hablar más de algo que también nos afecta indirectamente, que es esta Argentina pendular en la que vivimos, ¿no? Nosotros, los argentinos, hace 100 años que estamos dando vueltas en el mismo círculo. Vamos y venimos. Y a esta altura uno ya dice, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y esa es la pregunta que quien redactaba el trabajo, y esto también viene porque estoy justamente armando una columna que continúa estas dos que ya había preparado, que él plantea, la llama el péndulo argentino, ¿hasta cuándo? Se pregunta. Y esa pregunta se la hace en 1983, que fue cuando redacta este trabajo. Marcelo Diaman se llama. Yo este trabajo lo había leído por casualidad en una tanda de correos de esa electrónico que te mandan. Tenía un grupo de contadores, tenemos un grupo por mail que van llegando trabajos y me llegó este trabajo que lo arranqué a leer por casualidad, la verdad. Dije, leo de qué se trata y sigo, viste que uno va como leyendo correos. Y era como que lo iba leyendo y sentía que me estaba hablando del futuro, alguien que escribió en el pasado. Era realmente, en el 83 lo escribió. En el 83, era realmente muy loco porque me estaba describiendo los hechos que están aconteciendo en este momento. Hace 83 años que hablaba del pasado, o sea, no hemos salido del péndulo claramente, porque hace 83 años él veía... No, en el 83. En el 83, sí, perdón. No hace 83 años. Sí, hace 30 años. Sí. A ver. Un poquito más. Un poquito más. Sí. Y lo que él planteaba es lo que está pasando hoy. O sea, claramente no hemos corregido la situación. Y esta columna, que estoy armando básicamente, lo que busca es dar los motivos por los cuales él plantea que este problema todavía no se había resuelto y todavía no se resolvió. Y es de que la Argentina tiene una estructura desequilibrada, ¿no? Él lo llama estructura productiva desequilibrada. Estructura productiva desequilibrada, dice él. Bien, buenísimo. A ver. Y lo que él plantea es que Argentina tiene dos sectores, ¿no? Bien, a ver. Dos sectores económicos. Uno, el agropecuario, y el otro, el industrial. Bien. Sí, el agropecuario es el sector que nos hizo como somos. Bueno, lo hablábamos con el ingeniero Regis y yo me puse a buscarlo porque me interesa mucho, sobre todo me interesa por el tema de cómo fue generándose las localidades, ¿viste? La ciudad donde vivimos nosotros. Y acá nos armaron desde afuera.
vieron la tierra, desarrollo tecnológico de las semillas, bueno, de un sistema, necesitaron la fuerza productiva, la trajeron desde afuera también y armaron la Argentina. Sí. Yo este tema de organización nacional, me parece que nos contaron la mitad de la historia, ¿viste? Cuando nos contaron la historia. Bien, Sí. y ahí empezamos a producir. ¿Para quién producíamos? Para los que nos armaron. Se Sí, fue para sí. allá y bueno, y después fuimos creciendo, tenemos muchos beneficios y fuimos comprando lo que ellos producían Sí, sí, y con justamente... nuestras materias primas. Yo creo y- que pasa por ahí. Tal cual, tal cual. Ese es el esquema que él plantea, que Bien. es lo que nos lleva a esto. Bien, Él eso dice fue. que básicamente lo que tenemos es dos sectores y un problema de balanza de pagos, que es la diferencia entre divisas que salen de nuestro país. Lo y que divisas- compramos y lo que Tal le cual. vendemos al mundo. Las Bien. divisas ingresan Sí. a nuestro país vía exportaciones y se nos van vía importaciones. Bien, sí. Él lo que plantea es que el sector agropecuario generador de divisas Sí. nunca llega a producir la cantidad suficiente que demanda quienes importamos, sea por exportación, porque es así, la industria nacional para funcionar requiere insumos importados. Los insumos son del mundo. Claro, Sí, porque la tecnología es del mundo. es del mundo, ¿Sí? nosotros la importamos. Sí. Y ese desequilibrio que nunca se llega a corregir en profundidad Sí. hace que siempre volvamos a caer en la necesidad de dólares. Bien, pero Agustín, vos que lo has estudiado, y me parece que es fundamental. Nunca lo vamos a corregir porque no depende solo de nosotros. Claro, o sea, él lo que dice y comparto también es que nunca se llegó a profundizar en el proceso de industrialización lo suficiente como para hacernos industriales. Y esto de ir y Bien. venir en las políticas, Perfecto. porque divide a las corrientes del poder en dos marcadas ideologías diferentes, una la populista y otra. En ese tiempo ya se usaba el 83. término populista, que Populista. parece que fuera nuevo. Y aparte que parece que fuera la, Sí, como una- peor mala palabra sí, de la historia, sí. ¿viste? Populista. Bueno. Se ha como ¿Cómo tomado que? como insulto, como en Sí. su momento se tomó la palabra comunismo también Bien. como insulto, que Sí. no debe ser tomada como insulto y usada en esos términos porque hay gente que adhiere, pero también es cierto que es una corriente que no ha podido probar su éxito en la idea que tiene. Pero bueno, creo que nos iríamos muy profundo. Bien. Eh, Volvamos a la organización económica. sí, él Bien. plantea que Argentina... al Lo tener- desarrollista de la industria en la Argentina. Sí, al tener Perfecto. dos corrientes que Bien. se disputan el poder constantemente, una que promueve el congelamiento y el atraso cambiario, congelamiento de tarifas, suba de salarios reales, reactivación, hasta que llega un momento en que todo eso se le vuelve una bola de nieve, por aumento de gasto, termina requiriendo de los dólares que ya no puede producir y cae el gobierno, ya sea vía electoral o vía, en su momento, por toma de gobierno por gobiernos autoritarios de facto, ¿no? Bien. o Y aparte porque militar. se le escapa la situación social, Se no la le puede escapa. mantener. Después Claro. vienen los ordenados, los llamados ortodoxos, los que van a poner las cuentas en orden, devalúan, congelan salarios, Sí. suben tasas de interés y parece que ya estoy hablando de lo que está pasando hoy. Ujú. Y ahí es donde, Ya lo donde vimos. es, Dile que lo vimos tantas veces. donde es sí. realmente llamativo. Sí. Y siempre decimos, Pero esto ya lo Pero vivimos. escuchá, pero seguimos siempre igual. Pero el no sector pudimos salir. industrial, el sector industrial sigue sin crecer. Es más, retrocede. El sector del campo está siempre lo mismo, depende también ni siquiera depende hay algunos factores que lo hacen que sea más competitivo, un tema de mejoramiento en tecnología de acá, pero que también es que está muy vinculado con lo que le compras afuera. Porque, a ver, la semilla, ¿dónde la compramos? Sí. Afuera. ¿El agroquímico? Afuera. Sí, sí. La tecnología, la mayoría. Entonces, la tecnología es el tema, la Claro. tecnología. Nosotros somos importadores de tecnología Claro. y exportadores de productos primarios. Bien. Entonces, nosotros Bien. vendemos el producto primario que lo procesan en otro país y le compramos el producto elaborado o Bien. ya producido, ya sea, en el caso de exportar acero, ¿no? Bien. Nosotros después terminamos comprando las autopartes que hacen al vehículo final, pero las compramos importadas con valor agregado. Entonces, en definitiva,
en definitiva, siempre terminamos necesitando dólares y más de los que somos capaces de producir porque nosotros vendimos producto primario. Y es más barato. Claro. Entonces, mira, ahora está el litio, ¿viste? Que creo que hay una reserva muy grande en Salta, ¿puede ser? Sí. Jujuy, Salta, por allá. El litio, para que sepamos todos, ¿en qué se usa? Se usa en las baterías de los celulares. Bueno, ¿quién no tiene un celular en el mundo? Mirá qué negocio, ¿no? Tal cual. O sea, si uno cierra los ojos y le pide algo a Dios. Sí, hay quienes recomiendan apostar a ese. Que desconozco yo bien el tema de los materiales y demás, pero sé que es que es usado por las tecnologías del futuro. Es para las nuevas baterías. Bien. ¿Quién lo tiene? Entre otros países, yo creo que está en África, que así también le va, y está en Argentina, ¿no? Sí. Nosotros lo tenemos. A ver, toda la tecnología que tengan los alemanes, los ingleses, Estados Unidos, los japoneses, sin el litio nuestro, no pasa nada. Bien, le vamos a dar el litio. Catamarca me parece que también es que estaba justo el presidente Macri y habló del litio. Le vamos a dar el litio, como hacemos con otros recursos primarios. Y después vamos a comprar los celulares. El tema es lo que vale el litio y lo que valen la gran cantidad de celulares que lo compramos, nunca nos va a dar la balanza. Sí, ese es un buen ejemplo para llevarlo al práctico, ¿no? Sí. El tema de la batería y el litio. Porque justamente lo que tenemos es eso, una estructura productiva desequilibrada con dos sectores en la cual la receta, tanto neoclásico como populista, fracasa primero en no reconocer que ese es nuestro problema. Siempre se le echa la culpa al gasto público o al atraso cambiario y nunca al fondo del problema, que es la estructura productiva desequilibrada que tenemos. Pero la estructura desequilibrada, ¿es desequilibrada desde adentro o desde afuera? Es desequilibrada desde adentro, en realidad, porque nosotros no somos el único país que tiene este problema. Escuchá, desde adentro, a ver, escuchar lo que te estoy preguntando. ¿Por qué? Porque sí, no somos. A ver, los países desarrollados no son desequilibrados. No, y los subdesarrollados son todos desequilibrados. Exactamente. Perfecto. Bien. Pero ¿seremos nosotros los que decidimos eso? ¿O hay alguien que le queda recómodo? Porque a ver, yo siempre me encanta, ¿sabes qué? Cada vez me gustaría más, ahora cada vez estoy con menos posibilidades, ir a ver cómo viven en los países desarrollados, ¿viste? Más allá de las fotos en los lugares lindos, a mí me gustaría ir a ver la cotidiana. El trabajador como nosotros. Sí, yo tuve la suerte de ir a Australia por mi hermano que está viviendo allá. Y la verdad que no lo puedes creer. Viste que Australia... Es como vivir en una especie... Vas a Sydney y es como vivir en una especie de paraíso civilizacional, ¿viste? Una cosa que... Pero ahí tenés vos, mirá que bueno, viste que sos el Canadá es otro ejemplo. Sos el columnista justo, ¿viste? Canadá es otro ejemplo de país que vos decís, no, esto es otro planeta. Otro planeta, sí. Bueno, pero vos en Australia, que viste que siempre se compara Australia con Argentina. Creo que más o menos... Bueno, sí, Australia también tienen la misma... el mismo suelo y están a la misma latitud, entonces somos muy parecidos. El tema de los cultivos parecidos, el tema de la lechería. No sé si te enteraste, Agustín, que... Australia es el granero de Asia, en realidad. La cantidad de asiáticos que hay no lo puedes creer. Ahí está, mira, vos estás un poco viendo y habría que ver los dinerillos de quién maneja Australia, que es lo que más nos interesa también. Acá, donde estás sentado vos, anoche estuvo tarde el director de lechería. Estuvo Alejandro San Martino acá, bueno, y hablaba de lechería, hablaba también de Nueva Zelanda, así que bueno, hoy tenemos que hablar de eso. Sí. Yo siempre lo que me estoy preguntando ahora es si no podemos hacer que Argentina se meta en el concierto internacional con una porción de la torta económica que sea más beneficiosa para todos los argentinos. Porque hay un sector económico de Argentina que siempre se ha beneficiado, que es el sector terrateniente grande. A ver, fueron los que para eso hicieron la Argentina, con eso arreglaron en Argentina, y es el sector que, bueno, se beneficia con la dolarización, se beneficia. Imagínate, aumentó el dólar. Sí, también. Sí, el aumento de dólar no es dolarización en realidad. Bueno. Se habla mucho de la solución esta de dolarizar la economía, que quizás lo podríamos hablar y te podría dar mi punto de vista en otra oportunidad. Creo que a la larga vamos a terminar en esa, tarde o temprano, porque nuestro peso ya no es querido por nosotros mismos incluso. Pero hablando del ejemplo de Australia resolvió su problema de estructura productiva desequilibrada.
porque ellos también son productores de granos, pero mira el caso, Australia dejó de producir, la única marca nacional que le quedaba de autos, dejó de producir autos en su país, no van a producir más autos. No hacen más autos. No hacen más ¿Y autos. cómo solucionó lo de la balanza? Fue institucional en realidad. La solución por eso es que la culpa termina siendo nuestra, por más que alguien nos podría inducir a nuestros legisladores Bien, sí. porque es cierto que existen poderes económicos mundiales que deben, no lo sé, pero deben seducir a quienes toman las decisiones. Lo vi en la serie, House of Cards, la estaba viendo. Los dueños de todo. Y justamente seducen, hacen lobby político, pero nuestro problema termina siendo interno porque no somos nosotros los que tenemos que resolverlo, con Bien. Políticas adecuadas. Tenés razón. Porque nosotros tenemos dos sectores a los cuales no les cierra el mismo tipo de cambio, y esta es una de las soluciones que nos propone quien hace el trabajo, Marcelo Diaman, es que no sirve siempre evaluar, porque a la larga siempre terminamos solucionando nuestro problema de balance de pago vía devaluación. ¿Qué hace la devaluación? Alienta las exportaciones y reduce o desalienta las importaciones. Eso es lo que pasa siempre a través de la devaluación. Pero volvemos a caer en el mismo problema porque la inflación aumenta y pasa a ser una inflación cambiaria, no una inflación que también, las inflaciones pueden ser generadas, tienen varios orígenes, siempre es monetario, pero nuestro problema es que termina siendo cambiaria a la vez porque genera más inflación, la devaluación. Entonces, hasta que Argentina no resuelva su problema de estructura desequilibrada, que con las políticas que llevó adelante el gobierno y que llevaron adelante antes tampoco las iban a resolver el anterior gobierno, lo que plantea es que hasta que no entendamos que hay que ser selectivo en cuanto a las importaciones, y no hablo, y él no habla tampoco de prohibir importaciones, sino ver qué vamos a importar y qué vamos a producir. No sirve abrir la economía y que entre todo. No sirve eso, no sirve. Y porque destruimos a todos. Destruimos a todos. Yo, por ejemplo, mira, viste una de las últimas noticias de que vos podés entrar tablets, notebooks, computadoras y no se pagan los impuestos. Sí. Olvídate todo. Reventaron. Bien, eso es lo que hicieron. Ahí Tal está. cual, pero hay otro ejemplo muy bueno. Hoy estás con ejemplos puntuales. Hoy estoy así. Hoy estás muy afilada con los ejemplos. Muy bien, ¿viste? El caso de esas computadoras nacionales, sí. El problema de última no hubiese sido producirlo nosotros mismos, si bien no es algo que nosotros nos tenemos que dedicar a producir, porque en el resto del mundo lo producen muchísimo mejor. Y más barato. El problema es que elegimos mal qué vamos a producir, ¿no? Porque no tiene sentido ponerse a producir computadoras cuando el resto nunca vamos a alcanzar, porque no tenemos los recursos tecnológicos y humanos necesarios. Tenemos que competir con Apple. No tiene sentido ponernos a producir computadoras. No podemos competir. Pero está mal también abrir de un día para el otro y que romper toda nuestra industria nacional de computadoras de un día para el otro. Porque en el proceso de reubicación de la mano de obra y de la capacidad instalada tiene que ser gradual. Acá lo que se pretendió, y no quiero entrar en crítica porque no quiero darle a este espacio un espacio de crítica a los gobiernos de turno o que se fueron, pero vos no podés pretender transformar y abrir la economía de golpe sin romper nuestra economía local que producía o fabricaba cierto producto o servicio. Y eso es lo que ha pasado ahora. Entonces, lo que termina planteando es que hay que ser selectivo en las importaciones y aplicar tipos de cambio diferenciales, pero ¿por qué? Porque plantea un tipo de cambio diferencial para los dos sectores productivos desequilibrados, porque el tipo de cambio siempre le termina sirviendo a un solo sector, que es el agropecuario, el de producto primario, y no al industrial. Entonces, habría que evaluar muchísimo para llegar al tipo de cambio industrial necesario para ser competitivo, porque vos podés ser competitivo en eficiencia o en precio. Si no lo sos en eficiencia, ajustando la variable precio, que es el tipo de cambio, te vuelves competitivo, porque vos decís... Podés subsidiar también. Claro, exacto, ¿Se puede subsidiar? Porque vos decís, ¿no? Sí. Le vendo al resto del mundo, soy ineficiente, ¿cuál es la solución? Sería subir el tipo de cambio para ser más barato para el resto del mundo.
¿no? Porque cuando nosotros subimos el tipo de cambio de golpe nos volvemos más baratos para el resto del mundo. Nos compran porque somos más baratos. Por un tiempo, porque un después tiempo. la inflación... Pero ese tipo de hacemos cambio... siempre lo mismo, es como que ya hicimos tantas veces lo mismo que voy a decir, cuestión de ver qué hicimos para ver qué no hay que hacer. Bien. Y ese es el problema Perfecto. que parece que hay, y uno no va a plantear, explicarle a quienes nos gobiernan, porque obviamente que saben muchísimo todo el más mundo que sabe, nosotros. todo el mundo lo sabe. Nosotros no tanto, la gente no tanto. La gente La gente no sabe porque la gente lo no sabe nada, es ignorante en relación. No sabemos. Sí, pero Sí. no la tratemos de ignorar. La vivimos, Todos el tema es que la vivimos. No, ¿entendés? es que todos somos ignorantes en definitiva, porque realmente los conocimientos mundiales son amplísimos. Es imposible que alguien no se define como ignorante. Yo soy un ignorante en un montón de cosas. Sí, es difícil. Y Sí, todos aparte no somos podemos ignorantes. ser licenciados en administración. No se puede ser imagínate. licenciado en todo tampoco. Totalmente. Por eso es que hay gente Bien. que es menos ignorante. Nosotros, en mi caso, soy menos ignorante quizás en finanzas y un ignorante total en otra cosa y así. Como que nos vamos compartiendo la ignorancia Muy y bien. los saberes entre todos y... Está muy bueno lo que trajiste, porque me parece que pasa por ahí. Porque yo veía, viste que se aprobó el presupuesto. Y cuando hablan de presupuesto se empieza a hablar, no, lo social no hay problema, lo social está el porcentaje. Y ayer, bueno, un poco nos metíamos en un debate acá con Analía. Yo te voy a decir un poco lo que veo. El que está muy pobre, no paga un impuesto. Si va a la escuela pública tiene todo. Acá en Las Varillas no hay un montón de gente que va a la escuela pública, no lleva un guardapolvo. Se lo consigue la directora, las maestras, Sí. ustedes lo de la municipalidad, ayudan, otras organizaciones. Vamos a hablar del sector productivo, ¿no? De mover un poco de dinero. O sea, bueno, la pasa mal, tiene Paycor para comer, bien. Los que tienen mucho, viste que siempre buscan la vueltita, es más fácil ahí también, tampoco pagan. Y quedamos lo del medio, que producimos, la luz la pagamos, queremos que los chicos vayan al colegio. Sí, Pagamos los colegios, siempre el mismo sector que paga los platos rotos. Pero claro, o sea, trabajamos, ¿cuánto? 8, 10, 12 horas por día. Sí. Es como que ya me parece que están cansando a ese sector. Sí. Ese es el Las sector, redes ¿entendés? también han permitido que los sectores se expresen con mayor Claro. amplitud y el sector cansado ya está demostrando por todos los medios su cansancio, que Sí. antes quizás parecían los menos. ¿Terminaron con esto de los 5.000, el bono de 5.000 pesos? Al sector, Sí, digamos, no voy- más bajo, el no- empresario chiquitito. No voy a emitir opinión para no criticar, la verdad. No, el pero tema del bono. me imagino, yo veo el sector comerciante y en esto tiene mucho que ver otro tema que a mí, yo veo que me parece que tienen que tomarlo desde otra manera también, todo muy bien, todo muy lindo, este comercio digital, todo bárbaro. Pero acá la gente de Las Varillas tiene que estar compitiendo con... Vos tenés un comercio. A ver, yo vendo zapatillas de marca. Primero que, mira, me puse a ver nomás acá, me puse en un grupo que viste que de clasificados, no sé qué validez tiene eso, me imagino que poco y nada. Cualquiera te vende una zapatilla. Sí, sí. ¿Cuánto pagan, Agustín? No, es que... No pagan nada. Y la realidad, bueno, ahí Bien. iríamos más a lo tributario, pero Sí. ¿Y la tasa persona? para resumir, Sí. la tasa de comercio e industria grava la habilitación de un local comercial o el ejercicio de una actividad, pero debe primar el hecho de que tenga un local comercial, porque justamente una tasa retributiva de una prestación de servicio potencial o real que hace el Estado para garantizarle al resto de la sociedad que ese local está en condiciones de funcionar. ¿Me explico? Te entiendo. Bien, esa es la manera que tienen de controlar. Entonces el que vende por internet no ¿Qué es? tiene un local habilitado y el municipio no puede grabarlo en Bien. la tasa de comercio e industria. Sí ahí está alcanzado por AFIPS y facturas y rentas, porque sí son impuestos sobre la Bien. actividad y la ganancia. Pero Y volviendo un poquito como para cerrar, este trabajo es muy interesante, el cual fue redactado, repito, en 1983. Yo lo resumí en 2 columnas. No, está buenísimo. Que No, están tengo un blog, agustininsaurraldeblog.com,
Pero eso Agustín Insaurralde. Lo tengo desde el año Sí, pasado. sí, te lo hemos vinculado. Me han leído, te lo vamos a poner ahí también en los portales. No, te traía este tema del comercio en electrónico Twitter lo he porque comentado. ahora, en este tema de fuga de divisas, yo hasta compro. Escucha, vos no sé, ¿has comprado en China? ¿Viste que te acordás cuando se compraba en China? Sí, compré en China. Y ahí es una fuga de divisas, ¿no es cierto? Sí, sí. Es divisas que se van. Chiquititas. No, o sea, pero ya chiquititas que suman. No, por eso, ni siquiera ya son solo las grandes, sino que son chiquititas, pequeñas, chiquititas que suman. Yo no he comprado, pero yo tengo gente cercana que ha comprado. Escucha, compraba, en esa época compraban en China, ahora no se puede más, no sé qué pasó, bueno. Se compraba en China y yo creo que te cobraban 30 pesos para traértelo. Si te traían a tu casa o te lo traían al correo argentino. Actualmente es así todavía. A tu casa, una cosa así, ¿no? Uno tiene que hacer un trámite en AFIP solamente y lo puedes traer. Pagás 1,5, sería el 50% en la mayoría de los casos, depende de los montos. Pero si lo haces en términos de números, te conviene, siempre te conviene pagar el recargo y traerlo. Pero es que ese es el problema, sí. Escucha, yo tengo que mandar una encomienda, a Córdoba, en el colectivo, y creo que me sale 200, 250 pesos, 300 pesos, una encomienda. Ahí y lo traes gratis de China. Escuchá, y lo traigo gratis de China. Ahí alguien está reventando el sistema de comercio de acá. No hay que ser tan inteligente para eso. Y se van las divisas. Nunca, jamás nos va a dar la balanza comercial. Nunca. El problema de Argentina, para resumir, Sí. es de balanza de pago. A la larga siempre vamos a tener la posibilidad de traer divisas, va a ser siempre mucho menor que las que se nos van. O sea, Bien. las exportaciones nunca llegan a compensar el nivel de divisas que necesitamos. Y hasta que eso no se corrija vía políticas institucionales continuadas y no que cada tantos años venga la otra corriente a hacer todo lo opuesto a lo que hacía la anterior corriente ideológica, porque detrás hay unas ideologías muy fuertes. Quienes toman la decisión económica son pasionales en cuanto a sus ideologías, y la corriente ortodoxa tiene una concepción de cómo llevar adelante ortodoxa, la liberal, economía capitalista. que Sí, muy distinta sería. a la populista, y el Bien. choque constante Bien. entre uno y otro hace que nunca corrijamos nuestro problema de fondo, porque nunca es tratado el problema de fondo. Nunca es tratado. Nunca Perfecto. se trata el problema. Sí. Se cree que bajando el gasto público, en este caso, que hay que bajarlo, Sí. pero que no va a solucionar el problema que vamos a terminar teniendo de balanza de pagos, porque lo vamos a volver a tener, y ahí ¿qué van a hacer? Van a volver a devaluar la moneda, y así. Y no vamos a salir del problema. Entonces, lo que sí uno debe esperar es que realmente corrijan el problema de fondo. Si ya ha pasado lo peor, que es lo que, en cuanto a ajuste de tarifas, que es lo que tenemos hoy, tienen como plan corregir este problema de balanza de pagos, bienvenido sea. El problema es que necesitas también apoyo político de la otra parte. Y ahí está donde las distintas dos corrientes, bien antagónicas propuestas en este trabajo, chocan y nunca llegan a resolver el problema, que es de balanza de pagos. Yo lo escuché a un economista, como vos decís, vos más bien de la onda del populismo, que decía, con lo que entra en Argentina, cantidad de dinero que entra, si se divide en cada habitante, me parece que eran 80.000 pesos cada uno para vivir. Bueno, me acuerdo, era una cifra interesante. Claro, pero escucha, eso nunca jamás de los jamases, porque estamos en un sistema capitalista en donde la gente tiene propiedad privada. ¿Yo qué le voy a decir? Señor, usted que tiene 25.000 hectáreas, toda esta gente, sobre todo los grandes estancieros de Buenos Aires, me tiene que dar una partecita para la gente de las varillas. ¿Cuándo va a ser eso? Aparte más allá, puede ser eso, tampoco va a ser. Pasa que si uno hace números, obviamente. Hacían así, ese número. Son números simplistas. El dinero irreales. está, dice, el dinero está, nada más que entra. Bueno, eso lo decía. Bueno. Es como que yo agarre la cantidad que exportamos, lo divido por cantidad de habitantes, y me va a dar un número que obviamente si lo divido entre todos, Escuchá, todo. Ese decía, no, acá eso. lo que pasa, que acá lo que falla es la división de la riqueza, digamos, la distribución de la riqueza. Bueno, eso hay que escucharlo. Bueno, hay un economista del siglo XXI, Tomás Piketty, que es como el economista de este siglo, que habla del tema de distribución de riqueza entre países, ha hecho un trabajo estadístico impecable, el libro tiene un tamaño considerable, Sí. y habla del problema de la distribución de la riqueza. Pero, sin entrar tanto en las corrientes ideológicas, está demostrado que el sistema
capitalista, en definitiva, es el que menos ha generado pobreza cuando lo terminás comparando con el otro sistema, porque el otro sistema terminó generando más pobreza. Y los años así lo indican y ya pasa a ser una cuestión estadística. El problema es hasta qué punto se profundiza en el capitalismo, porque dejado libre y te hace un desastre en 100 años. Y mira el mundo como lo tenemos, por promover y darle prioridad solamente al capitalismo y a lo económico. El mundo parece que no resistimos 100 años porque el calentamiento global nos lleva puesto. Entonces, no sabes, lo dejas libre y no estamos más en 100 años. Claro. No, pero Sí. debe haber una regulación. La concentración me parece que hay que empezar a detenerla, que creo que es uno de los grandes problemas que tiene, ¿sabes quién? El Papa Francisco. Cuando se metió con eso, viste cómo le dan, está ¿no? en una lucha. Le dan de todo. Es una cosa. El Papa Francisco dice, habla de la concentración y a él enseguida salen todos los medios, Hollywood mismo, porque lo manejan desde Hollywood esto, el tema de los abusos. Que obviamente está muy bueno denunciarlo y que sigan lo de los abusos de los curas, ¿viste? Sí. Pero lo que dijo el Papa Francisco es de la concentración. ¿Cómo le contestan sobre la concentración de la riqueza? Claro. A mí me parece que, hay... Anoche en Fantino Sí. estuvo, no recuerdo ahora el nombre, es el dueño de Perfil, no me sale el nombre, ¿Pontevecchia? Fontevecchia, Sí. sí, que habló del tema de cómo los medios ponen en agenda ciertas cosas y se hace vía novelas o demás, se baja la agenda y después se maneja los medios en base a esa. Y si el tema del año es la corrupción, bueno, todo el año se va a hablar de corrupción. Si el tema del año es el progreso, se va a hablar del progreso. Como que bajan agenda. Pero también es como siempre ser medio conspirativista. Aunque es cierto que las conspiraciones sí, existen un poco. Hay algo, yo también creo. Pero bueno, Sí. espero que en Argentina algún día resolvamos nuestro problema. Yo Eso creo es, que básicamente. está muy bueno lo que vos planteas, porque más allá de la situación difícil que estamos ahora y más allá de las diferencias que tienen los distintos sectores políticos, a mí me parece que pasa por ahí. Yo creo que hay que buscar un acuerdo nacional económico productivo para ver. Número uno, la primera pregunta que se tienen que hacer, yo ya tengo mi respuesta, yo creo que vos también la tendrás, es: ¿Argentina puede estar fuera del mundo o Argentina tiene que estar inserta en el mundo? No, hoy no se puede estar fuera del mundo. No existe. No La existe. aldea global, No, eso. ya está. Es una economía, es una sola economía. Sí, es una sola economía. ¿Cómo estoy fuera del mundo? Y a la larga sería muy futurista el planteo, pero a la larga vamos a terminar siendo un gobierno mundial. Porque vos imagínate el día que conquistemos Marte y ya va a ser un planeta y otro planeta. Y bueno, vamos a pelear entre nosotros, seguro, pero ya lo iríamos re lejos. Muy bien. Pero, bueno, a mí me parece... el tema que vos planteas de ponerse de acuerdo... Hay que ponerse de acuerdo, dejar la ideología. Cuando las dos corrientes caen, ¿qué dicen? Que le faltó poder político para llevar adelante sus medidas. Siempre dicen lo mismo, que le faltó el poder político suficiente. ¿Y qué nos dice Marcelo Diamant? Dice, si el problema fuera empate de fuerzas, bastaría solamente con llevar de manera democrática sus políticas con el mayor autoritarismo posible, o sea, con la mayor convicción posible, en términos democráticos, o sea, decir esto queremos que sea así y llevarlo adelante si es necesario vía decreto, hasta lograr el objetivo, sabiendo que después vas a estar mejor y que va a haber valido la pena el esfuerzo del momento. Cuando se habla de el ahorro, el esfuerzo que hay que... Pero si el problema no es atacado, si justamente lo que no se ataca es el problema y se argumenta que bajo choque de fuerzas nunca se puede llevar adelante lo que uno pretende, es erróneo, porque el planteo de lo que uno pretende ya era erróneo. Entonces vas a caer siempre en el mismo problema y los dos terminan cayendo en el mismo problema. Y se van o vía caída del gobierno democrático antes, pasó 2001, ha pasado en las diferentes tomas de gobierno militar, o caen porque pierden la elección, pero nunca resolvieron el problema de fondo. Y ahí está lo que él plantea. Yo creo que pasa por ahí. Está muy bueno lo que planteaste. Sí. Más allá de que tampoco no hay que ser el que quiera leerlo, se llama El péndulo argentino, ¿hasta cuándo? El trabajo tipo tesis original, se llama así. Y es bastante largo, él plantea políticas que deberían llevarse adelante, el problema que tenemos, el problema político, o sea, hace una serie de planteos que vale la pena quizás leerlo para quien le interese.
Y creo que la historia misma, sin hablar, le ha terminado dando la razón, porque si este trabajo es del 83 y se ha aprobado de ahí a hoy diferentes políticas que iban a ser las correctas, porque obviamente todos vienen con la chapa de que van a solucionar el problema y vuelven a caer en el mismo problema de balanza de pago. Entonces el problema lo han encarado mal del principio. Muy bien. Bueno, muy interesante, Agustín. Lo podemos volver a ver en este caso leyéndolo en tu blog. Sí, sí. Ahí está las dos partes previas. Uno se llama El péndulo argentino y la segunda, la ya esperada crisis de confianza, porque ese lo armé. El primero lo redacté previo a la corrida cambiaria y el segundo posterior a la corrida cambiaria. En el primero me preguntaba si pensaban obtener el mismo resultado haciendo lo mismo, sí, y esperaba que no. Y en la segunda dije sí, finalmente pasó lo que iba a pasar, que ellos saben o lo han leído esto también, porque no es un descubrimiento mío, y vuelven a cometer el mismo error. Y pasó, y lo que viene no es muy alentador y creo que tampoco estamos tan lejos de que pase. Claro, sí, sobre todo en algunos porque ahora se calmó el dólar, viste, el dólar está a 35, sí, bueno, y viste que sentimos que estamos mal, pero que estamos tranquilos, viste, estás como mal tranquilo, porque no sentí esa corrida. Por lo del dólar. Porque el dólar nos hace subir, viste cómo es la temperatura, es como el dólar, es como nuestra temperatura. Sube y nos empezamos te alarmas, viste, no sabes qué hacer. Claro, sí, pero ahora viene el post aumento del dólar. Sí, eso es lo que nos viene. Pero, sí, ahora entramos en modo electoral y van a planchar el dólar. Ahora entramos en modo electoral. Sí, y planchan el dólar. O hasta las elecciones. Van a tratar de planchar el dólar hasta las elecciones y después volvemos a la misma, devaluación. Muy bien. Pero no quiero ser tan... Bueno, sí. Me saco esto y me voy. Bueno, la columna de economía del contador Agustín Insaurralde, aquí en la mañana de la 98.3.